Buenas noches, somos de la Universidad Científica del Sur, de la Facultad de Ciencias de la Salud, la carrera de Medicina Humana, del curso de taller práctico de Biología Celular. Y este es el informe número 3. El tema a exponer hoy día es el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión. El docente a cargo del curso es Ángel Elías Hernández Ramírez y los integrantes del grupo son Rodríguez Castro, Edma Gisette y Salgado Bernal, Lucero del Pilar, y quien les habla, Reina Meléndez Camila Fernanda. Vamos a proceder a hablar algunos conceptos generales para profundizar sobre el tema. En primer lugar, ¿qué es la difusión? La difusión es un proceso físico, es el movimiento de moléculas desde una región de alta concentración a una de menor concentración. Este movimiento se puede producir entre un entremezclado en las moléculas como consecuencia de un movimiento que impulsa su energía cinética. El material en el que se difunde puede presentarse en los tres estados de la materia, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, pero se presenta con mayor facilidad en el caso del estado líquido. Existen dos tipos de difusión. La difusión simple, que se da cuando la molécula atraviesa la bicapa directamente, es decir, que no necesita ningún complemento para atravesar la membrana plasmática. Las sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de los poros de la membrana celular. En el caso de la difusión facilitada, debido a sus características y su tamaño, la molécula no va a poder atravesar la bicapa, por lo cual lo hará a través de las proteínas. Saludos, soy Lucero Salgado y voy a hablar sobre la fundamentación. Para que ocurra la difusión y otras reacciones, se va a necesitar una energía de activación que actuará como un empujón para el inicio de una acción. Es como poner una piedra en el borde de un acantilado, pero la piedra no se va a mover sola, sino que va a necesitar que alguien empuje para que pueda comenzar el proceso de caída libre. Esta energía de activación puede provenir de la energía cinética de moléculas en movimiento. El tamaño también va a tener que ver con la cantidad de energía de activación que se necesitará para iniciar cierta difusión, pues las moléculas más pequeñas van a tener mayor velocidad, como los gases. Muchas reacciones tienen energías de activación tan altas que simplemente no proceden sin un aporte de energía. A cualquier temperatura superior al cero absoluto, los átomos y las moléculas están en constante movimiento. Las moléculas en reacción, que se mueven con suficiente velocidad, chocan con tal fuerza que obligan a sus capas de electrones a juntarse y reaccionar. Las moléculas se mueven más deprisa a medida que aumenta la temperatura. Esto se debe a que las moléculas absorben la energía térmica de su entorno, incrementando la frecuencia y la fuerza de sus colisiones, generando más energía de activación. Es por esta razón que gran parte de las reacciones químicas ocurren con mayor facilidad a temperaturas elevadas. Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hacer un experimento para determinar cómo influye la temperatura en el proceso de difusión. Para eso tenemos tres platos donde les vamos a colocar agua a diferentes temperaturas. En el primer plato vamos a colocar agua a 4 grados centígrados. En el segundo plato vamos a colocar agua a temperatura de ambiente. Y en el último vamos a colocar agua a 100 grados centígrados. El agua viene a ser lo que es el solvente. A continuación vamos a colocar el soluto, que viene a ser el chichín. Y vamos a ver el proceso de difusión. En el segundo plato estamos colocando el chichín y por último a temperatura 100 grados centígrados. Como podemos observar en el tercer plato, que está a temperatura a 100 grados centígrados, el proceso de difusión es mayor que el plato donde se encuentra el chinchín a temperatura de ambiente. Y por último, el que está a temperatura de ambiente, el proceso de difusión es mucho mayor al que está en agua fría. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas, mientras la temperatura del agua sea mayor, las partículas se van a mover con mayor facilidad. ¿Y qué van a tratar de hacer? Dispersarse para tratar de ocupar todo el plato. Mientras que cuando la temperatura va disminuyendo, el proceso de difusión disminuye. Con esto concluimos que la temperatura influye en el proceso de difusión. Mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la difusión. Por eso es directamente proporcional. Y sabemos que la difusión es el movimiento de las partículas de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿El proceso de difusión ocurre en el cuerpo humano? La respuesta sería sí. Ocurre durante el transporte de sustancias a través de las membranas celulares para cumplir con sus necesidades. Sucede con la difusión simple, pues la temperatura tiene mucho que ver con la viscosidad de la membrana celular. Y también ocurre con las proteínas integrales en la difusión facilitada. Durante este taller práctico hemos concluido que la difusión es un proceso físico irreversible, en el que las partículas son introducidas en un medio donde inicialmente no estaban. Y esto hace que se genere una entropía, que es el movimiento de las partículas en el medio donde se difunde. La velocidad de difusión es directamente proporcional a la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de difusión. Y el movimiento de partículas con la temperatura es acelerado y de forma aleatoria, donde éstas tratan de dispersarse por todo el área.